Hubo un jugador que pasó de ser el orgullo de Turquía a convertirse en uno de los futbolistas más polémicos y criticados de Europa. Un talento que brilló en el Atlético de Madrid, fichó por el Barcelona en su mejor momento y terminó envuelto en escándalos tan graves que incluso lo llevaron a los tribunales. Y sí, ese jugador es Arda Turan. Su historia es un carrusel de gloria, excesos y caídas. En este vídeo vamos a recorrer su historia desde sus humildes inicios en Estambul hasta sus momentos más oscuros fuera del campo. Bienvenidos a Desde el Banquillo. Arda Turan nació el 30 de enero de 1987 en Estambul, Turquía, en el seno de una familia trabajadora. Desde muy pequeño, el balón fue su mayor tesoro. Pasaba horas jugando en las calles estrechas de su barrio, soñando con vestir la camiseta del Galatasaray, equipo para el que siempre demostró una gran simpatía. En la escuela nunca destacó académicamente, pero en el campo era imposible no fijarse en él, rápido, hábil y con una determinación poco común. A los 12 años entró en las categorías inferiores del Galatasaray, y es aquí donde su talento empezó a llamar la atención. Pese a que no era el más alto ni el más fuerte, pero su control de balón y su visión de juego lo hacían especial. En sus primeros años ya se hablaba de él como una futura estrella del fútbol turco. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas, sufrió lesiones y momentos en los que estuvo a punto de dejarlo todo. Pero debido a su carácter competitivo, nunca se dio por vencido, y es en 2005 cuando debuta con el primer equipo a los 17 años de edad, cumpliendo su mayor sueño desde niño. Su consagración en el once titular tampoco tardó en llegar. Con apenas 19 años, Turan ya era indiscutible y una figura emergente en la selección turca. Fue protagonista en la Eurocopa 2008, donde Turquía alcanzó las semifinales en una campaña histórica. Esa actuación lo puso en el radar de varios clubes europeos, pero él decidió quedarse un tiempo más en el equipo que le dio todo. Ganó ligas, copas y se convirtió en el capitán del barco antes de cumplir 24 años. Es en 2011 cuando decide dar el salto a los grandes de Europa, ficha por el Atlético de Madrid por 12 millones de euros, convirtiéndose así en el jugador turco más caro de la historia hasta el momento. Su llegada a España fue todo un reto, nuevo idioma, nuevo estilo de juego y la exigencia de un equipo que ya empezaba a formarse bajo el mando de Diego Simeone. Pero Arda encajó a la perfección, se convirtió en pieza clave del famoso cholismo, con una entrega defensiva enorme, pero también con la creatividad para marcar la diferencia en ataque. Es aquí donde vive sus mejores años. Ganó la Liga en 2014, rompiendo la hegemonía del Real Madrid y Barcelona, levantó una Copa del Rey en el Bernabéu y alcanzó la final de la Champions League ese mismo año. Su forma de ser y su carácter aguerrido lo convirtieron en un símbolo para la afición. En partidos importantes siempre aparecía, como en aquella semifinal de Champions contra el Chelsea, donde dio una asistencia clave y marcó un gol que selló el pase a la final. Pero junto con el éxito empezaron a llegar sus primeras polémicas. Turan era un jugador pasional y a veces esa pasión se convertía en impulsividad. En un partido de Champions contra el Real Madrid en 2015 perdió los nervios y lanzó una de sus botas contra el asistente arbitral. Fue sancionado y muy criticado por los medios, pero la mayor parte de los aficionados lo defendieron a capa y espada. Lo que nadie sabía es que ese carácter también sería el responsable de muchas de las turbulencias que vendrían después. En 2015 se concretó su fichaje por el FC Barcelona por 34 millones de euros más variables, un traspaso que levantó expectación. El Barça acababa de ganar el triplete con Luis Enrique y contaba con la MSN. Turan venía a aportar su calidad en el medio del campo y experiencia en partidos grandes. Sin embargo, debido a una sanción impuesta por la FIFA al club blaugrana por incumplimientos en la normativa sobre fichajes internacionales de menores, el Barcelona tuvo prohibido inscribir jugadores durante 2 ventanas consecutivas de mercado. Esta sanción afectó directamente a Turan, que tuvo que esperar 6 meses para poder debutar oficialmente con el equipo. Cuando finalmente pudo jugar en enero de 2016, su protagonismo fue menor del esperado, y a pesar de ello, Turan consiguió formar parte de un Barça ganador, sumando a su palmarés 2 títulos de Liga, una Copa del Rey y un Mundial de Clubes. Sin embargo, nunca llegó a consolidarse como titular indiscutible. Además, fuera del campo, Arda Turan empezaba a ser más noticia por sus actitudes que por su fútbol. Su afición por la vida nocturna en Barcelona era comentado por periodistas y aficionados, y aunque él lo negaba, varios entrenadores lo acusaron de no cuidar su forma física.
Es con la llegada de Ernesto Valverde cuando su papel en el equipo se redujo aún más, por lo que en 2018, prácticamente descartado por el club, se marchó cedido a Turquía. Es en este periodo donde comienza uno de los episodios más polémicos de su vida. En octubre de 2018, en un club nocturno de Estambul, tuvo un altercado con un cantante al cual agredió físicamente. El tema no quedó ahí, ya que acudió con un arma de fuego al hospital donde estaba ingresado, y algunos llegaron a acusarlo de disparar el arma dentro de la clínica, aunque él niega esta versión. El altercado llegó a los tribunales y terminó con una condena de 2 años y 8 meses de prisión que no cumplió gracias a la libertad condicional. Este escándalo no solo afectó a su reputación, sino también a su rendimiento. En el Estambul, club en el que estaba cedido por el Barcelona, recibió sanciones internas y largas suspensiones, entre ellas incluido a una de 16 partidos por agredir a un árbitro asistente en un partido de liga. A nivel mediático, pasó de ser un héroe nacional a un personaje controvertido, con una imagen pública cada vez más deteriorada. En 2020, con su contrato en el Barça aún vigente pero sin planes para usarlo, regresó al Galatasaray. Fue un regreso emotivo para la afición, pero ya no era el mismo jugador. Las lesiones, la falta de ritmo y los años de irregularidad habían mermado su capacidad física, pero aún así aportó experiencia en un vestuario joven y trató de cerrar su carrera de forma digna. Se casó, tuvo 2 hijos y empezó a hablar públicamente de sus errores, reconociendo que había dejado que su temperamento arruinara parte de su carrera. En entrevistas aseguró que quería transmitir a los jóvenes la importancia de la disciplina y la humildad, aunque para muchos ya era tarde para reparar su legado. En septiembre de 2022, Arda Turan anunció oficialmente su retirada del fútbol profesional. Con 35 años y una carrera que lo llevó de las calles de Estambul a las noches mágicas de Champions, se retiraba con una colección de títulos impresionantes y un historial de polémicas que siempre estarán ligadas a su nombre. Hoy ha empezado una carrera como entrenador con la esperanza de escribir un nuevo capítulo en su vida futbolística, pero esta vez desde el banquillo. Su historia es una mezcla increíble de gloria y autodestrucción, de cómo el talento y el trabajo duro pueden llevarte a la cima, pero las malas decisiones y el carácter pueden devolverte al principio del camino. Para algunos, Arda Turan siempre será el genio que domó a los gigantes europeos con la camiseta del Atlético, y para otros, un ejemplo de cómo no gestionar la fama y el éxito, ya que su vida es un claro ejemplo de cómo el talento sin la disciplina y el control adecuado pueden desvanecerse más rápido de lo que llega. Pasó de ser el niño prodigio de Estambul a conquistar España con el Atlético, vestir la camiseta del Barcelona y representar a su país, pero también a protagonizar escándalos que lo llevaron a los tribunales. Su legado en el fútbol es complejo, para algunos un genio incomprendido y para otros una advertencia sobre lo que ocurre cuando la fama supera el compromiso profesional. Y así es como terminamos esta montaña rusa llamada Arda Turan, una historia llena de goles, gloria, polémicas y caídas que demuestran que el fútbol no es solo lo que pasa en el campo. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios si crees que Turan, con una cabeza más fría, podría haber sido una leyenda. Nos vemos en el próximo vídeo.